Pues sí, alguien que sí admiro mucho y que es muy, muy conocido es Martin Luther King. Él fue un pastor bautista que vivió en los Estados Unidos. Sin embargo, lo admiro por la parte en que dentro de un contexto en donde había mucha segregación racial, mucha discriminación, realmente las personas de color no tenían derechos, él pudo ver como la parte de decir, ¿cómo puedo bendecir? Y también no se limitó solamente a, pues yo estoy en la iglesia y es lo que hago y es lo único, lo que sé hacer, sino también era una persona que era sensible a su entorno. Y creo que una parte importante dentro de esto de buscar nuestro propósito es ser sensible a las personas, ser sensible a nuestro entorno, ver cómo yo con lo que soy bueno puedo bendecir a los demás. Y creo que él entendió esa parte, ¿no? De qué puedo hacer por mi gente, porque él también era una persona de color. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi gente? Y muchas veces como que decimos, bueno, solamente como cristianos vamos a orar y es lo que hacemos, ¿no? Y ya, pudo haber hecho eso, sin embargo, considero que sí, hubo oración detrás de todo el movimiento que él llevó a cabo, buscando los derechos humanos para su gente, pero también se atrevió a ser activista, a movilizarse para hablar por su gente, a dar uno de los discursos más famosos del mundo, y él vio por la necesidad, hizo un gran cambio social, hizo grandes cambios dentro de las leyes en Estados Unidos, y creo que él encontró su propósito, ¿no? Esta parte de que pudo ayudar a las personas que ahora tienen vidas diferentes, los que ahora están, pudieron ver el cambio. Aún falta mucho más por hacer, sin embargo creo que nosotros no debemos limitarnos a solamente decir, bueno, es que como lo mismo que pasa con la carrera, cuando vamos a elegir una licenciatura siempre te dicen, no, pues es que escoge la que más te dé dinero, en la que más ganes. Y yo recuerdo que es lo mismo que yo recibía constantemente. Como jóvenes todo el tiempo estamos recibiendo información y era lo que más recibía. Entonces siempre era de, no, ¿sabes qué? Solamente estudia o medicina o una ingeniería porque es lo que más deja. Era tal cual lo que yo recibía, pero creo que yo decidí, dije, bueno, es lo que te va a definir también y es una decisión importante. Yo la consideraba importante en su momento y dije, bueno, yo voy a ir en lo que yo sea hábil y en lo que me guste y en lo que yo disfrute. Entonces creo que eso tiene que ser con el propósito. Nosotros vamos a tomar ciertas decisiones en nuestra vida, pero no egoístamente, no dejándonos influir por los demás o por las demás personas que quizás se encuentran en la misma fase que nosotros, sino por personas que digamos, su vida sí está diciendo algo, sí está dando un buen mensaje, sí está aportando a la sociedad, sí está dando a los demás, porque si le preguntamos a personas perdidas igual que nosotros, vamos a terminar peor que esas personas. Así es, al final debemos enfocarnos en un líder o en un maestro que nos ayude a crecer y a definir bien nuestro propósito. Nancy, ya que tocas un poquito del tema de la Biblia, me gustaría saber si quisieras compartirnos algo acerca de la Biblia, del propósito, algo que Dios te haya hablado a ti acerca del propósito. Acerca del propósito, bueno, en general, si dirigiéndonos a personas que ya sepan de la Biblia, pues a jóvenes cristianos, en parte creo que el propósito en general que todos tenemos está en Mateo 28:19. Y claramente nos habla, es Jesús cuando le dice a sus discípulos, id y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que es lo principal, lo que Jesús quería, ¿no? De compartir el mensaje, la buena noticia, que es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese sería el propósito en general. Y me agrada que también Dios haya detallado en, bueno, qué habilidad tiene cada uno, porque cada uno de nosotros somos diferentes, nos gustan cosas diferentes y eso es lo padre que tenemos como personas, que cada uno tiene su esencia. Entonces, en el Salmo 138:8, la primera parte dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y creo que esto tiene que ver con específicamente qué es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas
y cómo podemos aportar. Y creo que también lo que nos ayuda es que una vez que nosotros entendamos por qué venimos a la tierra, qué propósito depositó Dios en nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestro propósito o lo que hagamos no va a ser egoísta, no va a ser algo temporal, claro, sino que va a ser algo permanente, algo eterno, es más, algo que pueda dejar legado durante generaciones. Ahorita que mencionabas que Dios nos conoce desde hace mucho tiempo, desde antes, se me vino a la mente el Salmo 139:13, que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y realmente ahí nos habla de la omnisciencia de Dios. Él ya sabía qué iba a pasar con nosotros, Él ya sabía qué nos iba a definir, Él ya sabía desde el vientre de nuestra madre que a lo mejor tú y yo hoy estaríamos aquí grabando. Dios ya lo sabía, Él ya sabía el propósito de este proyecto, Él ya sabía el propósito de nuestras vidas. Y realmente es que Dios en su grande amor, pues nos ha dado dones, como tú dices. Nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros dones y ministerios en los cuales podemos definir nuestros propósitos. Pero realmente yo creo que una forma en la que Dios también quiere que definamos nuestro propósito es que aceptemos su mandato, porque Él nos ha escogido. Al final, nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Entonces debemos de cumplir con lo que Él nos ha pedido y aceptar su propósito, y una vez aceptado y aceptada su salvación y aceptada la identidad, podemos ir definiendo nuestro propósito conforme a la voluntad de Dios. Pues en Corintios, tú sabes que en Corintios 12, en 1 Corintios 12 del 4 al 11, más o menos en estos versículos habla la Biblia sobre los dones y sobre los ministerios que Dios nos da. Pero realmente, como tú mencionabas, no todos somos iguales. Tú no tienes las mismas características que yo, ni yo que el pastor o demás cuestiones, ¿no? Y demás personas. Pero sin en cambio, Dios te dio un propósito a ti distinto que a mí a lo mejor, y Dios quiere que tú uses ese propósito conforme a los dones que Él te va a dar, conforme al ministerio que Dios te quiere dar, para que ahí te desenvuelvas. Porque yo creo que para saber identificar nuestro propósito, también debemos identificar nuestras fortalezas. Por ejemplo, si a ti te gusta interactuar con niños y enseñarles a ellos de la Biblia, pues a lo mejor ese es tu don y ahí está tu ministerio, ese puede ser tu propósito. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta tratar con niños. La verdad es que no soy muy paciente en esa situación, entonces yo no podría cumplir ese propósito, ni tendría ese don. Pero a lo mejor yo puedo tener otro don que Dios quiera darme. Y yo creo que nosotros debemos buscar ese don orando al Señor, diciéndole, Dios, tú revélame el propósito que quieres para mi vida. Y Dios nos va a hablar, pero una forma de confirmar el propósito que Dios quiere para nuestra vida es leyendo la palabra. Sí. Y ahí buscando lo que Dios realmente pues, dice para nuestras vidas, lo que realmente quiere que hagamos de propósito con nuestras vidas. Y si es conforme a su voluntad, pues Él lo confirmará en la palabra, nosotros sabremos cuál es nuestro propósito y podemos hacerlo. Sí, realmente sí. Y más, un ejemplo simple, cuando alguien diseña algo, sabe para qué va a ser. Claro. Entonces la Biblia en el Salmo 139 pues nos dice que Dios fue quien nos formó y que aún antes de que nosotros vayamos a hablarle, vayamos a decirle algo, Él ya sabe qué es lo que vamos a decir. Entonces, como Él nos formó, Él es nuestro creador, Él sabe para qué nos hizo, Él ya sabe cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones, qué nos gusta, qué disfrutamos hacer. Y conforme a eso, y también algo que sí quiero mencionar, es que a veces buscamos como propósitos súper grandes, súper wow, y cuando no logramos eso, creemos que como que no encontramos esa parte. Sin embargo, solo para agregar en esto, es que conocí en el instituto a muchas personas que estudiaron para enfermeros, otras que no estudiaron, pero iban eran personas del extranjero que venían a estudiar español para poder ir a misiones dentro de Sudamérica. Y no eran personas que podrías decir, ay, son súper guau, o son súper famosas. Quizá nadie sepa que de esos misioneros que yo conocí, ¿no?
pero ellos encontraron su propósito, porque realmente el propósito no se trata de fama o de éxito o de dinero, sino más bien de nuestra felicidad y de lo que podemos aportar a los demás. Veía que estas personas eran felices con lo que hacían y realmente disfrutaban eso y bendecían a otras personas. Muchos de ellos eran enfermeros, médicos, que querían ser misioneros, habían estudiado porque querían ser misioneros y porque eso era lo que ellos querían hacer, ayudar a los demás, por los más necesitados, que no llegar a lugares donde no había hospitales, donde la gente no podía ser atendida. Entonces ellos vieron más allá que solo una simple carrera o solo el dinero, vieron más allá. Y aún las cosas pequeñas son parte también de nuestro propósito. Así es. Yo creo que estas personas, como tú bien lo dices, pues no buscaron la fama, sino solo buscaron hacer lo que Dios dice. En Efesios 2:10, la palabra dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Yo creo que esto va muy de la mano con lo que acabas de mencionar. Realmente no debemos buscar la fama o el éxito o el dinero, sino debemos buscar algo que ayude a poder bendecir a otras personas, que nos haga felices a nosotros, con que nos sintamos plenos, con que no tengamos ningún vacío y sobre todo que sea la voluntad de Dios, creo yo. Sí. Y bueno, Nancy, me gustaría saber si quieres agregar algo más. Si les pudieras dar unas palabras a los jóvenes que te están viendo, de cómo poder ellos identificar su propósito, ¿qué les podrías recomendar? ¿Algún libro de la Biblia que puedan leer? ¿Algo que tú les quieras recomendar? Bueno, para agregar, sería como esta parte de, primeramente dentro del propósito obviamente van a ir nuestras habilidades, debemos saber y conocernos también nosotros, qué habilidades tenemos, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros en nuestros dones? Sin embargo, tampoco limitarnos a, ay, como soy bueno en esto, no puedo hacer lo otro. Porque es algo que me pasó a mí. Yo solo me consideraba buena en algo, y durante la cuarentena que surgió todo esto de lo virtual y de hacer videos, nunca creí ser buena en los videos, ni en la edición, ni en grabar. Siempre me gustó más la fotografía que esto. Pero durante la cuarentena pues me atrevía, dije, bueno, es la necesidad, y creo que también el propósito puede surgir como con la necesidad y el abrirnos y descubrir otras cosas, no solo limitarnos a, solamente en esto soy bueno y solamente esto es lo que voy a hacer, sino también atrevernos a experimentar otras áreas, y es algo que yo hice y que aprendí y que realmente disfruté y dije, oh, sí me gusta hacer esto, y nunca lo había hecho si no fuera por la cuarentena. Entonces sería eso, no limitarnos, sino permitir que Dios siga usándonos en nuestras habilidades y en descubrir más habilidades que más adelante por los contextos, las necesidades pueden surgir. Muy bien, es muy importante la palabra atrevernos. Sí. Yo creo que es algo que todos deberíamos hacer, pero a lo mejor por miedo o por alguna otra situación no lo hacemos. Pero bueno, Nancy, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas podido acompañarnos. Es de bendición poder escucharte y poder escuchar tu testimonio, y lo que nos has contado y lo que nos estás platicando ha sido muy importante. Y bueno, muchas gracias, Nancy, bendecimos tu vida, te agradecemos, y eso sería todo por hoy. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Bye.